Buenas noches, doctor Chávez, compañeros y personas que puedan visualizar este video en general. Mi nombre es Denis Giordano Pinargo Tevera. Soy estudiante de la carrera de medicina en segundo semestre. Y bueno, en este apartado de histología vamos a hablar un poco, en este caso, de unos cortes histológicos, tanto de lo que sería bueno, testículo y epidímulo, que forman parte del órgano reproductor masculino, y también vamos a hablar un poco de lo que serían unas prácticas del sistema endocrino, de, bueno, algunas de sus estructuras como la hipófisis, etcétera, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, bueno, como concepto principal, sabemos de que el sistema reproductor masculino, pues es conocido también, como les dije anteriormente, como aparato reproductor masculino, el cual, pues, como su nombre mismo nos lo indica, va a ser el encargado y principal viable de la reproducción. Es decir, pues viéndolo desde un punto de vista más histológico, de producción de células que son importantes para la fecundación, como son los gametos, como es en el caso, bueno, los gametos que en el caso lo que van a hacer es que van a proceder a un desarrollo para poder fecundar, en este caso, la célula que necesitan, que es el óvulo, para producir, pues bueno, ya directamente el resultado que se necesita en el proceso embrionario. Bueno, de esta forma similar, pues también existen otros sistemas en el organismo. El sistema reproductivo masculino, pues en sí está constituido por varios órganos, además de, bueno, algunos conductos y glándulas. Sus funciones en sí, pues abarcan muchos apartados, pero bueno, intentando resumirlo y de ser conciso en recalcar las partes. Sabemos de que, pues, una de sus principales funciones es la producción y también, pues, la de mantener y almacenar la célula reproductora, que en este caso es el espermatozoide, el cual, pues, para su desarrollo necesita pasar por un proceso muy importante conocido como la espermatogénesis. Pero bueno, eh, además de eso, también se genera bueno, el líquido de soporte que también tiene que aportar en estas células, que en este caso es el semen, el líquido por el cual se va a dirigir, o bueno, va a ser el mediador, ¿no?, de estas células reproductoras. También, pues bueno, es importante recalcar la importancia que tiene lo que es descargar esas células reproductoras en el tracto reproductor femenino durante, pues, en este caso, las relaciones coitales, lo que sería la reproducción, ¿no?, las relaciones sexuales. Obviamente, pues, esto también conlleva estos procesos de producción de semen, de eyaculaciones, bueno, conllevan una producción o secreción hormonal, obviamente, que van a ser responsables, pues, de este proceso. En sí, como tal, y la más principal del miembro reproductor masculino, es la hormona de la testosterona. En el caso de las mujeres, que bueno, eso sería, pues, contrario, sería la respectiva, el respectivo estrógeno, perdón, se me había confundido un poco. Pero bueno, en sí, eso sería un poco una introducción de lo que sería las funciones del miembro y del sistema reproductor masculino. Como pequeñas partes, nombrando por encima, tenemos obviamente estructuras como el pene, que está compuesto por, como ya sabemos, cuerpos cavernosos superiores e inferiormente un cuerpo esponjoso. Este mismo pues también tiene el glande, que es una porción pues más distal y es conformada especialmente del cuerpo esponjoso. Es, digamos, como una extensión. Y bueno, tiene además una importante estructura que lo recubre, que es el prepucio. Y bueno, algo también importante destacar, creo que es que el glande tiene un orificio externo por el cual pues necesita, bueno, por el cual excreta ya sea orina o ya sea en caso bueno, reproducirse o de la creación de células reproductoras, sería el semen. Y bueno, este conducto pues obviamente es conectado con la uretra.
Y bueno, algo también importante serían otras estructuras como el escroto, la propia próstata en sí y los testículos, que son, creo que para mí, de los más importantes, porque pues son los órganos genitales internos donde pues se lleva a cabo la producción, especialmente y específicamente la producción de esperma, como de la hormona propia o de la hormona más importante masculina, que es la testosterona. Los testículos en sí están formados por una red de túbulos seminíferos que van a estar contorneados y que bueno, estos a su vez pues son importantes por su función secretora, por las células que van a secretar, que son células muy importantes que ya conocemos, como son las células de Leydig y las células de Sertoli. Algo también importante destacar es que, bueno, cada una de estas células cumplen roles muy importantes en lo que sería el proceso que les nombré anteriormente, que no es más que la espermatogénesis. En la espermatogénesis, pues en sí los espermatozoides, bueno, es el proceso de creación y de formación de los espermatozoides, y esto pues a su vez van a ser transportados de esta estructura de la cual estoy hablando, que son los testículos, hacia pues el conducto deferente, y así pues atraviesan otras estructuras, emergen del escroto y atraviesan el cordón espermático. Los testículos y epidímulos son obviamente estructuras que necesitan, como toda estructura en el organismo, una irrigación y una inervación. Y esta pues está dada como contexto por las arterias testiculares, un poco siguiendo su propia lógica, ¿no? Algo también importante destacar quizás sería el cordón espermátido, que también es de vital importancia, que básicamente lo que hace es que transporta el paquete neurovascular que tienen los testículos y lo suspende en otra estructura también que es el escroto. Algo más también importante quizás sería el epidídimo, que es otra de las cuantas estructuras que se encuentran en este apartado. El epidídimo, pues, por otro lado, se encuentra en la cara posterior del propio testículo. Este está formado, pues, por diversos conductos y tiene una función principal, la cual es de almacenamiento, al igual que los testículos. Y pues aquí se da, como les dije anteriormente, almacenamiento y también se da la maduración de los espermatozoides. Este pues en sí tiene, si no me equivoco, tres porciones que están conectadas obviamente con los conductillos diferentes que va a tener el testículo. Y bueno, eh, ya bueno, teniendo en cuenta más el apartado histológico que estamos viendo en este tema, como observamos, pues tenemos aquí algunos cortes histológicos de, bueno, de testículo básicamente y también de epidídimo, que son las estructuras que les estaba hablando anteriormente, que no son más que estructuras que se encargan del almacenamiento, de la producción y de la maduración de las células reproductoras, que son los espermatozoides, a través de un proceso que conlleva varios cambios hasta dar pues como resultado pues el espermatozoide que conocemos con el flagelo y que bueno va a tener que en este caso entrar al óvulo como ya sabemos, ¿no? Y bueno, aquí nos nombran una vista general de pequeños distinguimientos de zonas estructurales y diferentes correspondientes al parénquima gonadal testicular y el sistema ductal canicular de la vía espermática. Bueno, en sí pues en nuestro primer corte que se encuentra en la izquierda, pues aquí nos señala un corte de por 10 de testículo donde se nos hace principalmente enfoque en el tejido intersticial que podemos hallar en el mismo, como lo podemos observar en, en el gráfico. Ya viendo un poco más el corte que está por 20 que podemos observar a la derecha, ya vemos que tiene en este caso muchas más estructuras destacadas y que, bueno, podemos ver, ahí se observa mejor, pues las diferentes estructuras que bueno, conllevan y que forman este increíble sistema, ¿no? De producción de células reproductoras. Aquí podemos ver pequeño lo que sería un espermatozoide, el cual se encuentra cerca de las células de Sertoli, que son células que se encargan de la producción de estas mismas.
Ya podemos ver más a la derecha, ya que Mm, tienen una mejor forma, este espermatozoide, ya forman ya lo que serían espermatozoides. Fuera en la periferia, podemos observar también cerca del borde derecho lo que serían células de Leydig, que son células también encargadas de la producción de espermatozoides. Ya después, bueno, también hay que aclarar de que estos espermatozoides tienen un proceso que conlleva, pues, que pasan a ser, pues, obviamente, de un espermatozoide primario a uno secundario, para posteriormente, pues, estos cambiar y ya poder dar como resultado un espermatozoide como ya lo conocemos tal cual. Así que bueno, por eso es que también se suelen observar en este caso espermatozoide. En este apartado vemos un espermatozoide primario, por ejemplo, el cual pues va posteriormente a desarrollarse para transformarse en un espermatozoide. De hecho, aquí incluso se logra ver un espermatozoide tipo B, que es más claro. Se puede incluso distinguir por su tonalidad. En los cortes, bueno, que vemos más abajo, ya tenemos aquí un poco de lo que sería epidídimo, que es otra de las estructuras importantes que les había mencionado anteriormente, que no son más que, bueno, estructuras, como les había nombrado, que tienen que ver con el almacenamiento de estas células importantes para la producción de células sexuales. Bien, aquí podemos observar, como podemos ver, en medio de las estructuras, pues un tejido conectivo principalmente intersticial, porque lo separa y está pues en el intersticio. Cerca de las mismas podemos observar una capa muscular lisa, lo cual es importante destacar de que en este caso el epidídimo se encuentra recubierto por una pequeña capa de tejido muscular, pero es tejido muscular liso. Por consecuente, este obviamente no va a ser controlado, o sea, no puede ser parasimpático, sino que pues en este caso es autónomo. Por otro lado, pues también tenemos la capa de la mucosa, que se observa más a la derecha, es ese pequeño revestimiento blanco que podemos observar ahí, que es importante y bueno, que también forma parte de esta estructura que ya nombramos. Algo también interesante, bueno, ya viendo el gráfico de la derecha, que es un gráfico ya con con una visión de 40x o por 40, ya es mucho más cerca. Y bueno, aquí ya podemos distinguir, en este caso, los espermatozoides que ya están formados hacia la derecha. Y también podemos observar en medio, que está señalado como con una especie de, bueno, con una línea transversal, que es la sección del conducto ependimario, cual pues es importante porque en el corte anterior, obviamente por la distancia, pues, podemos observar más, pero con menos detalle. En cambio aquí pues, podemos observar ya este conducto, que como vemos tiene pequeñas células que no son más que epitelio del mismo ependimario. Si también observamos como cerca de su periferia, este pequeño revestimiento que les había nombrado, muscular, que no es más que músculo liso, que ya les había dicho anteriormente. Ahora, bueno, de este conducto, podemos también observar pequeñas células no muy claras, con una tinción un poco difusa, que son células cilíndricas, que en este caso pues pueden tener muchas funciones. Y bueno, también observamos ya más a la cerca de la capa muscular lisa, una célula plana o células planas. Y bueno, en sí esos son los destacados que yo puedo observar, menos que yo quisiera destacarles en este apartado. En sí, pues volviendo a retomar lo que habíamos dicho anteriormente, bueno, los órganos genitales masculinos, pues es un conjunto de estructuras muy importantes que obviamente tienen que tener una disposición y una respectiva regulación para en este caso, su principal función, que es la reproducción sexual. En este caso, pues ya sabemos de que lo conllevan varias estructuras. Quizás antes no fue muy explícito, pero bueno, los órganos genitales internos en sí son las gónadas masculinas, que son los testículos, que fueron las estructuras que ya vimos anteriormente.
y el epidídimo, que son, pues, en este caso, una variedad que existe entre conductos y glándulas accesorias. Y ya, pues, como tal, tenemos después órganos externos, que son incluso lo que nosotros podemos palpar, que son, en este caso, el pene y el escroto, que son, pues, básicamente los testículos. Y bueno, algo también interesante de destacar de estos órganos sexuales externos es que, bueno, eh, son tan antiguos como la propia humanidad, se suele decir. Porque, bueno, convirtiéndolo en un tema que nosotros siempre lo tenemos presente por los aspectos culturales y sociales que siempre han existido por este mismo, ¿no? Pero bueno, en sí, ya viéndolo uno como nosotros en el área más biológica, pues son órganos muy importantes que más allá de, pues en este caso, quizás el morbo y las cosas que existen, pues son obviamente órganos muy importantes que se requiere pues un cierto cuidado para todo, porque bueno, se necesitan o son muy, muy importantes para, en este caso, la reproducción y etcétera. Sus funciones, pues ya las destacamos, como habíamos dicho anteriormente, y también ya dimos un poco una introducción de cómo sería, o bueno, cómo es la conformación general de todas estas estructuras. Hablamos también ya de las estructuras externas como el pene, y bueno, quizás algo que no había nombrado es la inervación, que también es importante siempre tener en cuenta estos detalles. Todo tiene un porqué, siempre suelen decir. Y bueno, en sí, primero la irrigación es dada por las arterias o la arteria pudenda interna, que bueno, es la que le transmite en este caso la sangre. Y por otro lado, la sangre venosa pues es drenada por la pudenda externa, curiosamente. La inervación de este increíble conjunto de órganos es dada por el nervio pudendo, el cual pues a su vez le da una inervación sensitiva y simpática para que ésta sirva o bueno, tenga una funcionalidad en la eyaculación. También hay nervios espláncnicos pélvicos que proporcionan inervación, sobre todo parasimpática. Y también pues un nervio muy importante que inerva pues lo que sería la parte subcutánea de estas estructuras, o mejor dicho, de la piel que recubre, en este caso el pene, que no es nada más que el nervio ilioinguinal. Y bueno, en sí yo creo que eso, eso ha sido todo de mi parte. Bueno, espero que haya, bueno, quedado un poco claro lo que traté de explicar. Bien, bueno, ahora vamos a continuar directamente con el sistema endocrino, o bueno, con el apartado endocrino que tenemos aquí en estas placas. En sí, otra vez, como hicimos anteriormente, daremos una pequeña introducción del sistema endocrino, que como ya conocemos, como vistas generales, es un conjunto de glándulas, que su función principal, pues bueno, es la producción y la secreción de las llamadas hormonas, que tienen que ver o que tienen que actuar directamente bueno, tienen que, en este caso, participar directamente con el sistema circulatorio sanguíneo, para, bueno, a través de él llegar a las diferentes estructuras para cumplir, en este caso, funciones que ya tengan que ver independientemente de las necesidades tisulares o de las necesidades metabólicas que tenga el organismo. Y bueno, en sí, pues el efecto que va a tener va a ser, como les dije, independiente del tejido, del órgano, independientemente de lo que requiera el organismo o el por qué se esté secretando tal hormona. Las hormonas tienen, pues, en sí, especificidades como la de regular el crecimiento, el metabolismo, la temperatura y el desarrollo de órganos reproductores, obviamente, que eso, pues, conecta un poco con lo que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, así como el sistema nervioso, pues el sistema endocrino trabaja con una vía de señalización. Y aunque, bueno, las hormonas tienen una opción más lenta que los impulsos nerviosos, y bueno, pueden tardar también típicamente desde algunas horas hasta incluso algunas semanas. Lo que tenemos que conocer nosotros, principalmente del sistema endocrino, es que, bueno, el centro y el control va a ser dado principalmente por el hipotálamo, que no es más que una parte muy importante del cerebro, el cual, pues bueno,
el hipotálamo, pues todas las señales son llegadas hacia él, hacia una parte del mismo, que es la hipófisis, la glándula pituitaria, también llamada glándula maestra, que se encuentra, en este caso, descansando en el hueso efenoides, en el cuerpo principalmente. Si no me equivoco, se llamaba la silla turca, el lugar donde descansaba. Y bueno, lo que conlleva en este caso la hipófisis, que es parte del hipotálamo, es que es la respuesta, o mejor dicho, de él nacen todas las respuestas de las secreciones de las hormonas, que van a participar prácticamente, bueno, independientemente, como les dije anteriormente, lo que requiere el organismo, pero va a ser partícipe a las demás glándulas del cuerpo, razón por la que algunas veces nosotros, como les dije, denominamos a esta hipófisis como glándula maestra. Se puede entender entonces que este sistema endocrino, pues básicamente es como un bucle que empieza en el hipotálamo, continúa a la hipófisis y después posteriormente continúa a las demás glándulas endocrinas del cuerpo, que van a cumplir una función secretora, obviamente. En este ejemplo, bueno, tenemos lo que serían las glándulas tiroides, las paratiroides, las propias, bueno, en este caso, glándulas testiculares, o bueno, que tengan que ver ya directamente con órganos reproductores. Bueno, algo también importante es que el hipotálamo, pues, aparte de su función, también es importante que la rama, en este caso la que nosotros estudiamos de medicina, nos encargamos de analizar o de ver cuál es el funcionamiento fisiológico y cómo es, en este caso, histología, que estas glándulas pues cumplen esa función secretora, ¿no? Poder observarlos a través de cortes histológicos, como podemos observarlo en los que estamos aquí presentes. Bien, ya directamente viendo los cortes histológicos, tenemos aquí lo que sería lo que sería en este caso una glándula suprarrenal en un corte de lo que sería por 10. Un poco, por favor. Mm, mm, mm. Bueno, ya ahora sí lo podemos observar. Ahí observamos la glándula suprarrenal en un corte de 10X, en el cual podemos observar a breves rasgos una cápsula conjuntiva, el tejido conectivo o tejido, sí, tejido conectivo, en este caso en forma de tabiques, y en medio de ellos encontramos lo que sería la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Superiormente a esta es donde podemos observar en este caso una zona glomerular, que es correspondiente de la corteza suprarrenal. Y ahora viéndolo en el de la derecha, observamos ya una cápsula conjuntiva, donde, bueno, es un mismo corte de esta glándula suprarrenal, sin embargo ya es un 40X, donde ya en la parte superior observamos una cápsula conjuntiva mucho más, bueno, mucho más visible, ¿no? Ya podemos incluso observar ahí sus diferencias por sus tonalidades. Aquí podemos observar también esas pequeñas como células oscuras que se observan, que son las células ganglionares. En medio de estas podemos también observar estas pequeñas como intersecciones que tienen que ver como pequeñas conexiones, que no son más que los sinusoides. Y también podemos observar señalado un poco a la derecha lo que serían las células medulares, que guardan cierto parentesco con los ganglionares, sin embargo podemos observar que tienen un mayor tamaño y una tonalidad también un poco como más clara, quizás un oscuro más claro. Y en medio pues, observamos el tabique del propio tejido, ¿no? Tampoco hay mucho más que detallar de estas glándulas, bueno, de esta glándula, pero es importante destacar estas estructuras. Ya, bueno, observando en este caso el que sería de la hipófisis, aquí observamos pues directamente lo que sería la neurohipófisis y la adenohipófisis en este corte histológico. La neurohipófisis es anterior y la adenohipófisis es posterior. Bueno, ya después observamos en la hipófisis lo que serían las células basófiles y las células cromáfogas, que en este caso pues son más pequeñas que las propias basófilas. Obviamente las basófilas, por su mismo nombre, ya son células de mayor tamaño. Observamos el capilar y también las células
acidófilas. Ahora sí, continuando con la guía práctica. Aquí tenemos un corte de tiroides, que también es una estructura muy importante en este sistema endocrino. Como podemos observar, encontramos ahí estos pequeños espacios grandes que son el coloide. Y bueno, también dentro del coloide encontramos el fascículo tiroideo, que también es una estructura muy importante. Y bueno, en medio de estas, sería en este caso en el intersticio, encontramos las células parafoliculares de tipo C, que no se logran observar muy bien, pero en el corte de la derecha ya podemos observarlas de una mejor manera. Ahí están las células parafoliculares, especialmente son de negrito, son más oscuras. Y bueno, también ahí vemos pequeños vasos sanguíneos que tienen en este caso una tonalidad un poco más clara. Y las grandes estructuras de coloide que ya hemos nombrado anteriormente. Bajando entonces, ya tenemos aquí directamente lo que le había nombrado antes de la glándula paratiroides. Bueno, en este caso, en este corte de la glándula paratiroides, bueno, podemos observar lo que serían adipocitos. También se pueden observar y distinguir vasos sanguíneos, como también podemos observar tejido conectivo. Podemos bajar en la guía, por favor. Gracias. Y bueno, como ya les nombré antes, no tiene tampoco demasiadas estructuras. Ya en la paratiroides, bueno, en el corte de 40X, ya observamos agrupaciones de células. Y bueno, básicamente en medio tenemos estroma, así que tampoco vamos a profundizar mucho ahí. Y bueno, después, por último, porque ya les había hablado anteriormente de la suprarrenal, vamos a hablar directamente bueno, sería una visión general. Podemos observar aquí incluso en este corte del páncreas, lo que serían los conductos intralobulares en medio, en esa franja. Podemos bajar un poco, ahí como les estaba comunicando, bueno, los conductos intralobulares en este corte, en este caso de páncreas. Podemos observar también los islotes de Langerhans, muy, muy importantes. Y en medio esa pequeña franja que es muy marcada, que es el tabique intralobular. Y bueno, también además de eso tenemos el adipocito, que está en este caso en el otro corte,